Amada Iglesia, tengan todos muy buenos días. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dando gracias a Dios porque nos permite una vez más meditar en su palabra. Sean todos bienvenidos a este espacio especial en nuestra relación con Dios a través de su palabra. El día de hoy estaremos desarrollando el tema el perdón y la santificación del creyente como resultado del reconocimiento y confesión del pecado. El perdón y la santificación del creyente como resultado, como efecto de reconocer y confesar el pecado. Y vamos a estar fundamentando la enseñanza el día de hoy en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, versículos 5 al 10. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, versículos 5 al 10. Escuchemos lo que dice la preciosa palabra de Dios. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. El objetivo del día de hoy es comprender que el reconocimiento y confesión del pecado ante Dios trae como resultado el perdón y la santificación de nuestra vida. El creyente, cuando comprende que reconocer y confesar el pecado es necesario porque todos somos pecadores, ese acto de reconocimiento y confesión del pecado trae como resultado el perdón de Dios y la santificación de nuestra vida. Aunque el apóstol Juan estaba muy avanzado en edad cuando escribió esta carta, él aún estaba activo ministrando la iglesia. El apóstol Juan era en ese entonces el único sobreviviente entre los discípulos, y él había estado presente de manera cercana en el ministerio, en el ejercicio del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. También estuvo allí cerca, presenció los hechos de la muerte del Señor, su resurrección y también su ascensión. El apóstol Juan fue un testigo directo de todos los hechos relacionados con la primera venida de nuestro Señor Jesucristo a la tierra. Esta epístola escrita por el apóstol Juan surge claramente por las influencias de falsas enseñanzas que estaban negando la encarnación de Dios en Cristo Jesús. Este error era ciertamente sostenido por gente que había estado en la iglesia y que ahora se había separado, porque Juan en el capítulo 2, en el verso 19, habla de aquellos que salieron de entre nosotros, pero que no eran de nosotros, dice el texto bíblico. En el segundo siglo, después de nuestro Señor Jesucristo, salió a la luz una doctrina filosófica y religiosa llamada el gnosticismo,
que se alimentó de ideas cristianas y paganas. Pusieron su énfasis en el conocimiento, en la gnosis, e imaginaron como una forma de salvación que consistió esencialmente en la liberación del hombre de la prisión material de su cuerpo y su elevación a Dios. Todas estas enseñanzas heréticas estaban tratando de permear la iglesia en ese contexto, y por esa razón el apóstol Juan escribe esta carta a la iglesia. Al interior del texto que estaremos estudiando hoy, vamos a poder observar claramente, primero, un contraste en tres sentidos entre los conceptos verdad, mentira, luz y tinieblas, y limpio e impuro. Además, también podremos observar el carácter que nos muestra el texto de Dios, que Dios es luz y que está rodeado de luz. Vamos a entonces observar en el texto ese carácter del Señor. Y en oposición a ello, también el texto nos va a mostrar el carácter del hombre pecador, que es mentiroso, oscuro, engañador, malo, injusto e infiel. Entonces, la primera sección de esta enseñanza la vamos a estar fundamentando en el versículo 5, y vamos a escuchar este texto nuevamente. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en él. Dios es luz. Dice el texto, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Dios es la realidad primera y definitiva cuya existencia se impone en la Biblia sin necesidad de explicación o demostración alguna. La Biblia atribuye a Dios una personalidad y lo describe como creador, como sustentador, legislador, juez, gobernante, padre de las luces, afirma el apóstol Santiago en el capítulo 1 de su carta, versículo 17. Allí dice: toda buena dádiva y todo don perfecto es de lo alto, que desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios carece de la menor mancha en el sentido moral. El versículo 5 nos da la definición esencial de Dios y un enunciado sobre su santidad moral. Dios es luz. Dios es el prototipo de la limpieza y santidad moral. Es algo que se asocia a la esencia divina, a la perfección del ser de Dios. El apóstol Juan dice: este es el mensaje que hemos oído de él. El apóstol Juan fue testigo, escuchó de manera directa el mensaje. Este es el mensaje que hemos oído de él, que Dios es luz. Que Dios es luz. La palabra griega phos se usa allí para luz, y es la luz como el reflejo de la gloria de Dios, la vestidura con que Dios se cubre. La luz del Padre fue revelada a través de su Hijo Jesucristo, y el apóstol en su Evangelio, en el capítulo 8, verso 12, afirma las palabras de Cristo. La palabra dice: yo soy la luz del mundo, dice el Señor. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El mensaje que Juan había oído de Jesús es que el Señor es luz. Es que en Dios no hay tinieblas. Él vive en luz inaccesible,
En Él no hay tinieblas. Las luces de los astros pueden variar, pero Dios es inmutable en su esencia y en su actividad. Dios es luz. Implica que podemos tener una visión clara. Podemos ver hacia dónde caminar. Podemos contemplar la hermosura de su santidad y que Él es nuestro guiador. En la segunda sección de nuestra enseñanza del día de hoy observaremos en el texto bíblico 3 proposiciones que comienzan con las palabras si decimos y que probablemente aluden a tesis heréticas profesadas por falsos maestros en el contexto. Escuchemos los versículos 6 y 7 del texto en estudio, dicen de la siguiente manera. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que tenemos comunión con Él, dice la palabra, si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, somos mentirosos. Somos mentirosos. Juan en el capítulo 8, en su Evangelio, verso 44, dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. El homicida ha sido desde el principio y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Si decimos que tenemos comunión con el Señor, pero andamos en tinieblas, somos mentirosos. Pero además de ello, no practicamos la verdad. No practicamos la verdad. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Eso dice en el capítulo 2, verso 4 de la primera carta de Juan. Pero además de eso, el texto nos indica que si andamos en luz, allá hay un contraste, dice, pero si andamos en luz, entonces tenemos comunión unos con otros. Si andamos en luz, tenemos comunión unos con otros. La luz de Cristo debe ser ese punto de encuentro entre los creyentes. Primera de Juan, capítulo 1, el verso 3, dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Si andamos en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Pero además, dice el texto que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Apocalipsis, en el capítulo 7, verso 14, dice, yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Aleluya. La sangre de Cristo, amado, nos limpia de todo pecado. Para tener comunión con el Padre hay que ser compatible con su carácter. Dios es luz. Los que andan en luz hablan verdad. Solo de esa forma tendremos comunión con Él y con los hermanos. La tercera sección de nuestra enseñanza el día de hoy está inmersa en los versículos 8 al 10 del texto en estudio.
Escuchemos la escritura en esta sección. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Si decimos que no tenemos pecado, dice el texto bíblico, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Nos engañamos a nosotros mismos. Job, en el capítulo 15, los versículos 14 y 15, dice: ¿qué cosa es el hombre para que sea limpio y para que se justifique el nacido de mujer? He aquí, en sus santos no confía, y ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. La verdad no está en nosotros. Y si decimos que no tenemos pecado, hacemos mentiroso a Dios. Hacemos mentiroso al Señor. Eso significa que nuestro testimonio de maldad y mentira niega una verdad absoluta y palpable, quien es Cristo mismo. Si decimos que no tenemos pecado, entonces su palabra no está en nosotros. La palabra de Dios no habita en nosotros. Cristo es el Logos, encarnado del Padre, es la palabra misma. Si somos mentirosos, Cristo no está en nosotros. Cristo no está en nosotros. El hombre no tendrá autoridad moral para afirmar que es un ser puro ante Dios, puesto que ni aun los cielos, dice la palabra, le son limpios al Señor. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y hacemos mentiroso a nuestro Señor Jesús. Una última sección de la enseñanza del día de hoy está inmersa en el versículo 9. Escuchemos este texto de la Escritura. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, el Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y nos limpia de toda maldad. Dios muestra su fidelidad para con nosotros. Él es fiel, dice el texto. Dios muestra su fidelidad para con nosotros, pero también Dios muestra su justicia para con nosotros. Él es fiel y justo. Él muestra su justicia para con nosotros. En el capítulo 2 de esta carta, en el verso 1, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, el que muestra justicia para con nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Dios perdona nuestros pecados. Debe haber reconocimiento y confesión del pecado para que por efecto llegue el perdón de Dios. Si confesamos nuestros pecados, Dios perdona nuestros pecados. El Salmo 32, en el versículo 5, dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Si confesamos nuestros pecados, Dios nos limpia de toda maldad, dice el texto bíblico. Dios nos limpia de toda maldad. La confesión tiene el propósito de librarnos para que disfrutemos de la comunión con Cristo y producir así en el creyente
tranquilidad de conciencia. Tranquilidad de conciencia. Quiero concluir diciendo que el reconocimiento y la confesión del pecado es un acto necesario, primero, para poder recibir a Cristo en nuestra vida, y segundo, para poder mantener en la santificación diaria de nuestra vida. Aún después de haber recibido a Cristo en nuestra vida y empezar un proceso de santificación como seres humanos permeados por el pecado, tenemos la tendencia a ejercer el pecado. Y por tanto, debemos ser conscientes de que somos pecadores y que debemos llegar en todo tiempo al reconocimiento de ello y a la confesión del pecado delante del Señor. Y eso traerá como resultado, amada Iglesia, la santificación de nuestra vida y buscar alcanzar la semejanza de nuestro Señor Jesucristo, para que cuando el Señor venga por nosotros nos halle aceptos ante Él y podamos disfrutar juntamente con Cristo de vida eterna en el reino de los cielos. Amada Iglesia, deseo que el amor del Señor, su gracia y su paz sobreabunde en cada hogar aquí representado. Dios les bendiga.